Llevas años surfeando, sabes lo que es un snap, lo tienes en la cabeza, lo visualizas, pero cuando llegas arriba de la ola no sale nada parecido a eso. Te sale a lo mejor un toque, un giro que se queda a medias o directamente nada porque ni siquiera te atreves a intentarlo en secciones verticales. Y lo peor no es que falle, lo peor es que falla y no sabes por qué. No sabes identificar qué tienes que hacer para que esto te empiece a salir en el agua. Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a explicar las 3 cosas más importantes que tienes que tener en cuenta para que por lo menos tengas la oportunidad de que te empiece a salir un poco mejor en el agua. Primero que todo vamos a empezar por la técnica del snap, bottom, entrada a la maniobra, cómo podemos hacerlo de forma más fluida para salir con el peso correcto de esta maniobra. Luego vamos a pasar a los fallos comunes que suele cometer todo el mundo cuando empieza a hacer esta maniobra. Y por último, y probablemente lo más importante, cómo vamos a buscar soluciones para que empiece a salir esto de forma práctica en el agua, no solo de forma teórica, viendo vídeos y cruzando los dedos a ver si sale. No, la realidad de cómo se mejora esto y cómo se solucionan estos problemas que te vas a encontrar en el agua. Primero que todo vamos a definir qué es un snap. El snap es una maniobra que voy a hacer en una sección vertical, donde voy a querer entrar lo más vertical posible, es decir, buscando ese ángulo, como bien dicen, a las 12 en punto, para luego salir con el ángulo totalmente opuesto, con la punta de la tabla mirando hacia la orilla. Y esta rotación que tengo que hacer, a la gente se le complica mucho porque lo tengo que hacer en una sección vertical, donde la ola tiene una transición muy exigente. Por eso es tan importante hilar muy fino con la técnica para que esta maniobra salga bien. Y para que esto salga necesitamos 3 cosas principales. Punto 1, un bottom bien adaptado a la sección que voy a surfear. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando vayamos a surfear secciones verticales, lo más importante es entrar con un buen timing. Es decir, que el labio de la ola no nos haya caído todavía encima. Porque por muy buena técnica que yo haga, si hago eso mal, la maniobra no va a ser buena. Entonces adaptarnos bien en el bottom es clave. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería la inversión. El cuerpo tiene que entrar en una postura muy concreta, sobre todo en el snap de frontside, para conseguir hacer la rotación hacia el plano de la ola. Y por último, pasaríamos al cambio de pesos que tengo que hacer para que la salida de la maniobra sea fluida y terminemos saliendo bien. Vamos a empezar hablando un poquito más en profundidad de qué tipo de bottom tengo que hacer para hacer un buen snap. Primero que todo tengo que entender el ángulo con el que tengo que entrar a esta maniobra. No es como el carving, que entro como más en diagonal a 45 grados. Aquí realmente tengo que intentar ir lo más vertical posible. Por lo tanto, mi cambio de peso a la hora que empiezo a romper el paralelo con la pared de la ola tiene que ir muy agresivo en mi pie de atrás. Y esto es de las cosas más importantes para conseguir que esta maniobra salga. Y te voy a explicar por qué. Si yo entro con un ángulo demasiado a 45 grados, es decir, en diagonal hacia la pared, lo que va a terminar pasando es que yo sigo avanzando hacia adelante. Tengo inercia hacia la pared de la ola. Y esto me dificulta muchísimo luego la rotación. Cuanto más vertical entro, más fácil va a ser rotar luego. Aunque parezca un poco contradictorio y a lo mejor antinatural, es lo que pasa realmente en la práctica. Cuanto más vertical voy, más fácil es la rotación. Ahora bien, tengo que ser capaz de timear muy bien el momento en el que entro, que esto es lo que más le cuesta a la gente. Que de hecho, el problema principal que suele tener la gente no es en el snap, y es en los comienzos de ola. Ya sea porque no hace una buena postura de deslizamiento o porque empiezan mal con los pies mal colocados en la tabla. Hay muchos factores que vemos con los más de 1000 surfistas que hemos trabajado, que se repiten además constantemente. Se sorprenderían de lo parecido que somos todos los surfistas, es decir, todos cometemos los mismos fallos. Y les digo, ese es el fallo principal que suelo ver. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de una transición de bottom más agresiva, tenemos que tener en cuenta 2 detalles principales. Primero que todo, tengo que tener en cuenta cuándo voy a proyectarme para poder llegar a la sección vertical. Aquí hay otro fallo muy común que veo en la gente, que se estiran demasiado rápido, es decir, quieren saltar hacia la parte alta de la ola demasiado rápido, y esto les perjudica mucho para llegar cómodos arriba. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en lo siguiente. Normalmente yo cuando hago un bottom tengo que mantener la compresión
empezar mi cambio de peso hasta que mi tabla se oriente hacia la parte alta de la ola. Porque si yo salto cuando mi tabla todavía está yendo de forma paralela a la ola, no voy a poder generar inercia para llegar arriba. Y ese problema es un problema bastante grave. Y ahí es donde entramos normalmente nosotros a corregir la biomecánica de cómo estás haciendo ese bottom. Porque por norma general, ahí es donde está el problema. Pero primero que todo quiero que entiendan estos pequeños detalles más importantes. No voy a estar aquí hablando del bottom durante horas porque podría hacerlo y de hecho lo que más vemos es que hay demasiados fallos que puedes cometer. Entonces vamos a centrarnos sobre todo en las cosas principales para que te lleves una idea clara de cómo poder empezar a mejorar esto. Vale, aquí pasamos a la segunda parte que sería la entrada a la maniobra, ¿vale? Ya después de haber hecho una buena transición de peso, vamos a suponer que he hecho un buen timing en la ola y llego a la sección bien, es muy importante la postura que yo vaya a hacer al comienzo, ¿vale? ¿Qué voy a buscar? Terminar de estirar el pie de adelante y flexionar el de atrás. Quiero sentir como si me estuviera sentando en mi pie de atrás. Y cuando llego a esa postura, lo único que tengo que pensar es mirar al plano de la ola y marcar mi brazo de adelante hacia abajo. Si yo consigo hacer esta postura bien, el 99% de la maniobra ya está hecha. Lo más difícil es esto que acabo de comentar. Hacer el bottom en un buen timing, que por norma general la gente no tiene ni idea de cómo hacer un buen timing. Lo digo porque es el fallo más grande que por mucha técnica que quieras consumir y quieras practicar, si no tienes claro cuándo tienes que llegar y cómo llegar, todo esto no va a servir de nada. Quiero ser lo más claro con ustedes posible para que realmente mejoren, porque no quiero dar falsas expectativas de que por el simple hecho de ver este vídeo ya con eso es suficiente. La realidad es que nos hemos dado cuenta de que hay que entrenar y hay que ser constantes con esto para que realmente salga. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es trabajar muchísimo, estar en la conversación de la línea y el timing, constantemente, viendo ejemplos. Si tienes la posibilidad de trabajar en un grupo como hacemos nosotros, vas a ir cambiando la forma de pensar, la forma de analizar el mar. Porque muchas veces cuando tú estás tú solo, no te das cuenta de lo que eres capaz de hacer realmente, hasta que ves a alguien en la misma situación que tú, que se lo está currando y lo está haciendo. Cuando tienes una comunidad que surfea alrededor del mundo, vas a ver muchos escenarios, vas a ver muchos tipos de secciones, playas de arena, reef, olas con más agua, menos agua, más pequeñas, diferentes tamaños, y eso es lo que te va a ayudar a ganar esa visión como surfista para que el día de mañana, cuando vayas a esos spots, cuando te hagas ese surf trip, llegues preparado de verdad y tengas esa visión. Y ahora vamos a hablar de la salida de la maniobra. Ahora llega el punto en el que estás en la parte alta de la ola, la sección está en el punto más vertical que va a estar, y tú estás, pues imagínate, con el pie de atrás totalmente estirado y con el tail incluso hasta deslizando un poco. Entonces, en ese punto, ¿qué vamos a intentar? Vamos a intentar hacer esa transición de peso. Ahora vamos con todo el peso adelante y vamos a hacer una transición de peso atrás, y a la vez que voy haciendo esa transición de peso atrás, mi cuerpo pasa a la postura de stance. Quiero recuperar el control. Todos aquellos que hayan visto más nuestro contenido saben de lo que estamos hablando, y es esa postura de deslizamiento, esa postura que tenemos que conseguir, que va a ser siempre el comienzo de cada maniobra y el final de cada maniobra, porque lo que vamos a conseguir con esa postura es recuperar el control de la tabla. Porque piensa que ahora en ese punto estás deslizando con el tail y ahora lo que necesitas es ponerlo debajo de ti y enfocarte otra vez en reconectar las quillas para salir y conectar bien con el plano de la ola. Esto es de lo más difícil que vas a hacer en la maniobra. Es esa salida, esa recuperación con control, porque normalmente lo que pasa ahí es que a la gente le da respeto y se echan para atrás. Entonces ahí ya pierden por completo la opción de recuperarlo. Ahora bien, estamos hablando de la maniobra hecha al 100%, ¿vale? Si tú estás empezando a hacer la maniobra, que como ya saben, nosotros solemos hablar siempre de cara a los surfistas un poquito más avanzados porque es nuestra especialidad. Cuanto mejor surfeas, más te podemos ayudar. De hecho, es curioso porque nosotros hacemos siempre encuestas de satisfacción a todos los alumnos que tenemos. Las mejores puntuaciones siempre son de la gente que mejor surfea. ¿Por qué? Porque obtienen más valor de todos estos detalles técnicos que damos.
porque para alguien que todavía está empezando a hacer estas maniobras, empezar por el camino correcto le viene genial, pero no es lo mismo que para alguien que ya lleva intentándolo años, rompiéndose la cabeza, y llegamos nosotros, cambiamos 4 cosas y le cambia el surfing por completo. La persona le va a encontrar mucho más valor, ¿no? Entonces, todos estos detalles que estamos diciendo son un poquito más avanzados. Pero ahora también quiero daros una pequeña versión de esto, pero un poquito más simplificado. Lo que va a cambiar principalmente es la salida. Lo que voy a buscar es, en vez de hacer una patada estirando mi pie de atrás por completo, simplemente voy a llegar a la parte de arriba, hacer la postura inicial, esa postura de invertir el cuerpo que nosotros lo llamamos así, y una vez haya hecho esa postura, simplemente me voy a concentrar en salir en postura de stance, sin dar la patada. Esto me va a ayudar a mí a empezar a sentir ese timing, empezar a controlar la parte en la que comienzo vertical, toco y salgo fluido. Toco y salgo fluido, aunque sea una sección más suave. El simple hecho de llegar a la parte alta, empezar a sentir esa entrada a la maniobra y salir de forma fluida ya te va a ayudar un montón, estar mucho más cerca de conseguir sacar estos snaps. Ahora sí, vamos allá con los fallos comunes. La biomecánica del surfing es de las cosas más complejas que hay. Para mí el surfing es uno de los deportes más difíciles que existe. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una biomecánica que es súper antinatural, son unos movimientos que el cuerpo no tiene para nada interiorizados, y luego encima lo tienes que hacer en un entorno en el que estás en constante cambio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a cometer muchos fallos diferentes. De hecho, por postura, nosotros tenemos casi que una lista de 20 fallos con las explicaciones de cómo corregir cada fallo para nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque es muy común hacer fallos diferentes a lo largo incluso del camino hacia la mejora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Trabajamos siempre en los 2 fallos más grandes. Porque si vamos a poder corregir semana a semana haciendo las simulaciones de la técnica, los 2 fallos más grandes, vamos a notar un avance brutal. Porque por norma general, todo el resto de fallos que estés cometiendo vengan del fallo de raíz, que normalmente suele ser el que está bloqueando tu surf a día de hoy. Y obviamente siempre lo vamos a hacer con prioridades. ¿Por qué? Porque al principio necesitamos trabajar en las cosas más importantes. Y las cosas más importantes para sacar esta maniobra bien es la línea y el timing. Sé que soy muy pesado con esto, pero créanme, esto lo cambia absolutamente todo. Y esto hay que trabajarlo. El fallo más común que hace todo el mundo es bajar la línea demasiado y esperan demasiado tiempo a iniciar su bottom y por tanto no consiguen llegar a un punto de la ola en la que la ola les facilite y conseguir hacer ese snap que estás buscando. Recuerda esto, la línea y el timing lo es todo. Y luego otra cosa, hay gente que no les culpo porque la verdad que es bastante complicado, tienen mucha dificultad de hacer las posturas del surfing y les cuesta de hecho incluso hacerlo hasta fuera del agua. Pero es que claro, tenemos que entender una cosa, si yo no soy capaz de hacer una postura fuera del agua, vamos a poner el ejemplo de una sentadilla en un gimnasio. La gente entrena la técnica de una sentadilla en un gimnasio, que es un movimiento súper simple. Ahora bien, mira el movimiento de un bottom, mira lo complejo que es la postura. Es normal que a la gente le cueste hacerlo fuera del agua, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa, si no te sale fuera del agua, en el agua, con todas las variables que hay, no te va a salir. Eso tienes que tenerlo claro. Y ese es uno de los fallos principales que vemos, no practicar lo suficiente. Y luego otro fallo muy común que veo, que no me gusta darle tanta importancia porque normalmente lo que he dicho previamente es lo más importante, pero también es una realidad, y es el material que usan, sobre todo las tablas. Hay gente que usa tablas completamente erróneas para el punto de su evolución en el que está. Y esto es un factor muy importante. Por norma general lo que vemos es que la gente no solo usa poco volumen, sino que luego usa modelos que distribuyen ese volumen en la tabla de una forma en la que no te va a ayudar a hacer maniobras en el agua. O la tabla la vas a sentir muy rígida porque tiene proporciones que no son las adecuadas para el punto de tu nivel en el que estás, ya sea porque es muy ancha atrás, muy ancha adelante, muchos detalles que teniendo a alguien que sabe de verdad en qué punto tú estás y tus objetivos con tu surf, si adecuamos un poco tu kiver a lo que estás intentando en el agua, vas a notar una diferencia
muy grande. Ya vamos con el último punto, las soluciones. ¿Cómo vamos a nosotros de forma práctica conseguir cambiar todo esto? Como dije antes, lo primero que tenemos que hacer es pasar por un proceso de entendimiento. Tienes que entender perfectamente cómo actuar en cada sección de una ola. Y esto puede parecer simple, pero créeme, incluso cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en El Salvador haciendo la preparación para el Mundial, cuando estaba trabajando con una chica que se presentaba a ese campeonato, piensa que por así decirlo, el 85% del trabajo que hice con ella fue todo línea y timing. ¿Por qué? Porque es lo más importante. La fuerza que tú vas a generar surfeando, el flow, la velocidad, viene todo de tu lectura de ola. Y para conseguir una buena lectura de ola, tú tienes que tener muy claro, sin improvisación, qué es lo que tienes que hacer en cada situación. Porque si no, cuando se te presenta esa situación en la que está yendo todo tan rápido y tú tienes un foco muy limitado, porque la realidad es que encima de una ola no te da casi tiempo para pensar en nada, pues bien, imagínate el pensar algo yendo a esa velocidad con tantas variables si tú no tienes claro cómo actuar o en qué puntos de la ola fijarte. Es imposible que todo esto que estamos hablando vaya a salir. Y luego ese entendimiento de la técnica. Obviamente, una vez ya tenemos claro cómo actuar en cada situación, tenemos que entender también cómo nos tenemos que mover en cada situación. Son movimientos tan sutiles y tan pequeños que generan un cambio tan grande. O sea, el simple hecho de tú llevar la mano aquí o llevarla aquí cambia todo. Y parece una tontería, pero es que el cuerpo se mueve de tal manera en el agua que si tú haces esos pequeños cambios de ángulos, pequeños cambios de rotación, vas a notar un cambio brutal, y es la diferencia entre estar estancado y clavarte el canto cada 2x3 a terminar de conseguir fluir en el que empiezas a sentir esa transición de canto a canto. Una vez lo hayamos entendido todo, ¿cómo empezamos a practicar esto? Porque por simplemente entenderlo, tenerlo en la cabeza, verlo súper claro, no es suficiente. Ahora hay que entrenar. Y aquí es donde tenemos que generar esa memoria muscular para que cuando vayamos al agua, todo esto nos salga por reflejo y no tengamos que pensar tanto. Nuestro cuerpo ya lo tenga interiorizado, y cuando llegamos a una sección de la ola en la que sé exactamente lo que tengo que hacer, mi cuerpo ha practicado el gesto cientos de veces fuera del agua, las probabilidades de que te salgan suben muchísimo. Ahora bien, ¿cómo vamos a practicar esto? Vamos a hacer una rutina semana a semana. ¿Qué vamos a corregir aquí en esta rutina? Pues eso va a depender del caso de cada persona. ¿Cuál es tu fallo más grande? ¿Tienes fallos de base? ¿Te cuesta la puesta en pie? ¿Te cuesta el primer bottom? ¿Te cuesta el comienzo de ola? Vamos a trabajar en eso primero. Vamos a centrarnos en los dos fallos principales que estás haciendo y semana a semana los vamos eliminando. Te vas moviendo mejor, vas ganando patrones, vas ganando sensibilidad un poco de en qué puntos de la ola tengo que mirar, y a raíz de ahí seguimos avanzando con las rutinas dependiendo de lo que quieras conseguir con tu surf. No es lo mismo una persona que quiere un surfing súper radical, quiere hacer aéreos, y otra persona que a lo mejor lo único que quiere es terminar de fluir en sus sesiones para poder surfear cualquier ola alrededor del mundo. Son dos objetivos muy diferentes, por lo tanto nosotros siempre nos adaptamos al caso en específico de cada persona. Pero lo más importante aquí es el ojo de la persona que te va a hacer este seguimiento. ¿Por qué? Porque estoy harto de ver a muchísimos coaches online que ahora han salido por todos lados. Lo que veo principalmente, el fallo de la industria, es que la gente no sabe priorizar los fallos principales de las personas. ¿Qué pasa? Que yo, sin ni siquiera haberte visto surfear, te puedo decir 10 fallos que seguramente estés cometiendo. Ahora bien, la pregunta ¿cuál es? ¿Tengo el ojo suficiente para saber cuál es el fallo más grande que realmente está bloqueando todo tu surf? Ahí es donde está el valor de un verdadero buen coach. No en los fallos que te va a comentar, sino si es el fallo más indicado para el proceso en el que estás tú en ese momento. Y esa es la clave, identificar los fallos de raíz. Y bueno, para todo aquel que esté interesado en saber cómo funciona este método, abajo en la descripción le dejamos un link donde pueden ver una clase totalmente gratuita yendo un poquito más en detalle, y luego damos siempre una primera corrección totalmente gratuita. Esto que estamos hablando, te damos una rutina y luego haces una llamada con nuestro equipo para corregirte esa primera rutina y así puedas ver cómo funciona este método y cómo es el camino que nosotros le damos a la gente para poder empezar a disfrutar más de su surf, que para eso estamos aquí, ¿no?
para ayudar a la gente a mejorar. Equipo, y para todo aquel que también quiera mejorar su carving, le dejo un vídeo por aquí súper interesante. Nos vemos en la próxima.